Amigos de la vida, aquí con Psicoanálisis y Respuesta Necesaria, seguimos con el libro de Freud escrito sobre judaísmo y antisemitismo y vamos a tratar hoy la renuncia instintual, que es el número 2. En el anterior, en el número 1, comenzamos con el progreso en la espiritualidad. Bien, no es muy evidente ni fácil de comprender por qué un progreso en la espiritualidad, una subordinación de la sensualidad, habría de elevar la autoestima de una persona o de un pueblo. Tal consecuencia parece fundarse en la preexistencia de determinado criterio estimativo y en la de otra persona o instancia que lo aplique. Para aclarar el problema recurriremos a un caso análogo de la psicología del individuo que hemos llegado a comprender. Si en un ser humano el ello sustenta una exigencia instintiva de naturaleza erótica o agresiva, lo más simple y natural es que el yo, que dispone de los aparatos cogitativo y neuromuscular, la satisfaga mediante una acción. Esta satisfacción del instinto es percibida placenteramente por el ello, tal como la insatisfacción instintual se habría convertido sin duda en fuente de displacer. Pero puede suceder el caso de que el yo se abstenga de la satisfacción instintiva en consideración a obstáculos exteriores cuando reconoce que la acción correspondiente desencadenaría un grave peligro para su integridad. De ningún modo es placentero este desistimiento de la satisfacción, esta renuncia instintual por obstáculos exteriores o, como decimos nosotros, por obediencia al principio de la realidad. La renuncia instintual de la que estamos hablando tendría por consecuencia una permanente tensión displacentera si no se lograra reducir la propia fuerza de los instintos mediante desplazamientos de energía. Pero la renuncia al instinto también puede ser impuesta por otros motivos que calificamos justificadamente de internos. Sucede que en el curso de la evolución individual, una parte de las potencias inhibidoras del mundo exterior es internalizada, formándose en el yo una instancia que se enfrenta con el resto y que adopta una actitud observadora, crítica y prohibitiva. A esta nueva instancia la llamamos super-yo. Acuérdense del yo, del ello y del super-yo básico en el psicoanálisis. Desde ese momento, antes de poner en práctica la satisfacción instintiva exigida por el ello, el yo no solo debe tomar en consideración los peligros del mundo exterior, sino también el veto del superyo, de manera que hallará aún más motivo para abstenerse de aquella satisfacción. Pero mientras la renuncia instintual por causas exteriores solo es displacentera, la renuncia por causas interiores, por obediencia al superyo, tiene un nuevo efecto económico. Además del inevitable displacer, proporciona al yo un beneficio placentero, una satisfacción sustitutiva, por así decirlo. El yo se siente exaltado, está orgulloso de la renuncia instintual como de una hazaña valiosa. Creemos comprender el mecanismo de ese beneficio placentero. El superyo es el sucesor y representante de los padres. El superyo es el sucesor y representante de los padres y de los educadores, que dirigieron las actividades del individuo durante el primer periodo de su vida. Continúa, casi sin modificarlas, las funciones de esos personajes. Mantiene al yo en continua supeditación y ejerce sobre él una presión constante. Igual que en la infancia, el yo se cuida de conservar el amor de su amo. Estima su aprobación como un alivio
y halago, y sus reproches como remordimientos. Cuando el yo ofrece al superyo el sacrificio de una renuncia instintual, espera que éste lo ame más en recompensa. La conciencia de merecer ese amor la percibe como orgullo. También en la época en que aún no había sido internalizada la autoridad bajo la forma del superyo, la amenaza de perder el amor y la exigencia de los instintos pueden haber planteado idéntico conflicto, experimentando el niño un sentimiento de seguridad y satisfacción cuando lograba renunciar al instinto por amor a los padres. Pero solo una vez que la autoridad misma se hubo convertido en parte integrante del yo, esta agradable sensación pudo adquirir el peculiar carácter narcisista del orgullo. ¿De qué nos sirve el haber explicado así la satisfacción producida por la renuncia instintual si lo que queremos comprender es el proceso de la autoestima exaltada al progresar en la espiritualidad? Según parece, nos sirve muy poco, pues las condiciones son harto distintas. En el segundo caso no se trata de una renuncia a los instintos, ni existe una persona o instancia en aras de cuyo amor se hace un sacrificio. Mas esta última reserva no es muy sólida, pues podemos decir que el gran hombre sería precisamente la autoridad por amor a la cual se realiza esa hazaña, y ya que el propio efecto que ejerce este gran hombre reposa en su semejanza con el Padre, no hemos de extrañarnos si en la psicología de las masas le corresponde desempeñar el papel del superyo. Esto también regiría, pues, para el hombre Moisés en su relación con el pueblo judío. Pero en el otro punto, la renuncia a los instintos, no logramos establecer una analogía aceptable. El progreso en la espiritualidad consiste en preferir los procesos intelectuales llamados superiores, o sea, los recuerdos, reflexiones, juicios, a los datos de la percepción sensorial directa. Consiste, por ejemplo, en decidir que la paternidad es más importante que la maternidad, pese a no ser demostrable como esta última por el testimonio de los sentidos. De acuerdo con ello, el niño deberá llevar el nombre del padre y heredar sus bienes. También corresponde a ese progreso el que se llegue a decir: nuestro Dios es el más grande y poderoso, a pesar de ser invisible como el viento y el alma. El rechazo de una exigencia instintiva sexual o agresiva parece ser algo muy distinto de todo esto. Bien, además, en muchos progresos de la espiritualidad, como por ejemplo en el triunfo del patriarcado, no es posible hallar una autoridad que constituya el patrón de lo que ha de considerarse más elevado. En este caso, el padre no puede haber desempeñado tal función, pues era quien debía ser elevado por ese progreso a la categoría de autoridad. Bien, nos encontramos pues ante el fenómeno de que en la evolución humana la sensualidad es dominada gradualmente por la espiritualidad y que el hombre se siente orgulloso y superior en cada uno de esos progresos. Pero no atinamos a decir por qué ello habría de ser así y no de otro modo. Más tarde aún ocurre que la espiritualidad misma es dominada por el curiosísimo fenómeno emocional de la fe, llegándose de tal modo al famoso credo quid absurdum, y también quienes esto alcanzan lo consideran como un supremo objetivo. Lo común a todas estas situaciones psicológicas quizás sea algo muy distinto. Quizá el hombre simplemente proclame como supremo lo que es más difícil de lograr, y su orgullo no sería entonces sino el narcisismo exaltado
por la conciencia de haber superado una dificultad. He aquí disquisiciones, por cierto, poco fructíferas y actas para hacernos pensar que no guardan relación alguna con nuestra investigación de los factores que determinaron el carácter del pueblo judío. Esto no dejaría de ser una ventaja para nosotros, pero una circunstancia que nos ha de ocupar más adelante traduce cierto vínculo con nuestro problema. La religión, que comenzó con la prohibición de formarse una imagen de Dios, evoluciona cada vez más en el curso de los siglos hasta convertirse en una religión de la renuncia instintual. No es que exija la abstinencia sexual, se conforma con una limitación sensible de la libertad sexual. Sin embargo, Dios es apartado completamente de la sexualidad y exaltado a un ideal de perfección ética, pero la ética equivale a la limitación instintual. Los profetas no se cansan de proclamar que Dios solo exige de su pueblo una vida justa y virtuosa, es decir, la renuncia a todas las satisfacciones instintivas que aún hoy son condenadas como pecaminosas por nuestra moral. Hasta el precepto de creer en Dios parece retroceder tras la severidad de estas exigencias éticas. Por consiguiente, la renuncia instintual desempeña sin duda un papel predominante en la religión, aunque no se manifieste en ella desde un principio. Ha llegado el momento de formular una reserva destinada a salvar un error de interpretación. Aunque parezca que la renuncia instintual y la ética sobre ella basada no forman parte del contenido esencial de la religión, genéticamente, sin embargo, se hallan vinculadas a esta de la más íntima manera. El totemismo, primera forma de religión que conocemos, contiene como piezas indispensables de su sistema una serie de preceptos y prohibiciones que naturalmente no son sino otras tantas renuncias instintuales. La adoración del tote, que incluye la prohibición de dañarlo o de matarlo. La exogamia, es decir, la renuncia a la madre y a las hermanas de la horda, apasionadamente deseadas, la igualdad de derechos establecida para todos los miembros de la horda fraterna, o sea, la restricción del impulso a resolver violentamente la mutua rivalidad. En estos preceptos hemos de ver los primeros orígenes de un orden ético y social. No dejamos de advertir que aquí se manifiestan dos distintas motivaciones. Las dos primeras prohibiciones se ajustan al espíritu del Padre eliminado, perpetúan en cierto modo su voluntad. El tercer precepto, en cambio, el de iguales derechos para los hermanos aliados, prescinde de la voluntad paterna y solo se justifica por la necesidad de mantener el nuevo orden establecido una vez eliminado el Padre, pues sin aquel se habría hecho irremediable la recaída en el estado anterior. Aquí se apartan los preceptos sociales de los otros, directamente derivados de un sentido religioso, como bien puede afirmarse. Los elementos esenciales de este proceso se repiten en la evolución abreviada del individuo humano. También aquí es la autoridad parental, especialmente la del Todopoderoso Padre, con su amenazante poder punitivo, la que induce al niño a las renuncias instintuales, la que establece que le está permitido y que vedado. Lo que en el niño se llama bueno o malo, se llamará más tarde, una vez que la sociedad y el superyo hayan ocupado el lugar de los padres, se llamarán el bien y el mal, virtud o pecado, pero no por ello habrá dejado de ser lo que era antes. Renuncia a los instintos bajo la presión de la autoridad que sustituye al padre
y que lo continúa. Nuestra comprensión se verá profundizada aún más si emprendemos el estudio del extraño concepto de la santidad. ¿Qué es en suma lo que nos parece sagrado? En contraste con otras cosas que también valoramos muy altas, reconociendo su importancia y significación. Por un lado, es innegable la vinculación de lo sacro con lo religioso, que es acentuada al punto de tornarla obvia. Todo lo religioso es sagrado. Aquello es, por así decirlo, el núcleo de la santidad. Por otro lado, nuestro juicio se confunde ante los numerosos intentos de adjudicar el carácter de santidad a tantas otras cosas, personas, instituciones y actos que poco tienen que ver con la religión. Pero estos esfuerzos sirven a tendencias bien visibles. Partamos del carácter prohibitivo, tan firmemente ligado a lo sagrado. Lo sacro es a todas luces algo que no debe ser tocado. Las prohibiciones sagradas tienen un aspecto afectivo muy fuerte, pero en realidad carecen de fundamento racional, pues ¿por qué habría de ser, por ejemplo, un crimen tan particularmente grave el cometer incesto con la hija o la hermana, un acto tanto más condenable que cualquier otra relación sexual? Si preguntamos por la razón, seguramente se nos dirá que todos nuestros sentimientos se resisten contra esto, pero con ello solo se expresa que se considera natural y evidente la prohibición, que no se atina a fundamentarla. Es harto fácil demostrar la falacia de semejante explicación. Lo que ofende pretendidamente nuestros más puros sentimientos era una costumbre general, casi diríamos una práctica sagrada entre las familias dominantes de los antiguos egipcios y de otros pueblos. Se sobreentendía que el faraón debía tomar a su hermana como primera y preferida mujer, y los sucesores de los faraones, los Ptolomeos griegos, no vacilaron en ajustarse a ese ejemplo. Hasta aquí se nos impone más bien la idea de que el incesto, realizado en ese caso entre hermano y hermana, era un privilegio vedado al común de los mortales y reservado a los monarcas, representantes de los dioses, como por otra parte tampoco al mundo de la mitología griega o germana le repugnaba en modo alguno aceptar relaciones incestuosas. Puede suponerse que el meticuloso aferramiento a la igualdad de alcurnia en las alianzas concertadas entre nuestra alta aristocracia es un residuo de ese antiguo privilegio, y podemos comprobar que debido a los matrimonios consanguíneos repetidos en tantas generaciones entre las más altas capas sociales, Europa es regida hoy por miembro de solo dos familias. Al señalar el incesto entre dioses, monarcas y héroes, también contribuimos a rebatir otra argumentación tendiente a explicar biológicamente el horror ante el incesto, reduciéndolo a una nebulosa noción instintiva acerca del prejuicio de la consanguinidad. Pero ni siquiera se ha establecido que la consanguinidad involucre un peligro de daño genésico, y mucho menos aún que los primitivos lo hubiesen reconocido defendiéndose contra él. La incertidumbre al establecer los grados de parentesco permitidos y prohibidos tampoco habla en favor de un pretendido sentimiento natural como base del horror al incesto. Nuestra reconstrucción de la prehistoria, dice Freud, nos impone en cambio otra explicación. El precepto de la exogamia,
cuya expresión negativa es el horror al incesto, respondía a la voluntad del Padre y la perpetuaba una vez eliminado éste. De ahí la potencia de un acento afectivo y la imposibilidad de fundamentarlo racionalmente, es decir, su carácter sagrado. Confiamos en que la investigación de todos los casos restantes de prohibición sagrada nos habrán de llevar al mismo resultado que alcanzamos en el caso del horror al incesto, que lo sagrado no es originalmente sino la perpetuada voluntad del protopadre. Con ello quedaría aclarada también la hasta ahora inexplicable ambivalencia de los términos que expresan la noción de lo sacro. Trátase de la misma ambivalencia que domina en general la relación con el Padre. Sacer no solo significa sagrado y santificado, sino también algo que solo atinamos a traducir por abyecto, execrable, auri sacre fame. Mas la voluntad paterna no solo era algo que no se debía tocar, algo acreedor a todos los honores, sino también algo que sobrecogía de horror, pues exigía una dolorosa renuncia instintual. Si recordamos una vez más que Moisés santificó a su pueblo, imponiéndole la costumbre de la circuncisión, comprendemos ahora el sentido profundo de aquella palabra. Pues la circuncisión es el sustituto simbólico de la castración que el protopadre, en el apogeo de su poder, había impuesto otrora a los hijos, y quien aceptara este símbolo mostraba con ello estar dispuesto a doblegarse ante la voluntad del Padre, aunque éste le exigiera el más doloroso de los sacrificios. Volviendo al terreno de la ética, dice Freud, podemos decir en conclusión lo siguiente: parte de sus preceptos se justifican racionalmente por la necesidad de limitar los derechos de la comunidad frente a los del individuo frente a los de la comunidad y los de los individuos entre sí. Pero cuánto nos parece grandioso, enigmático y místicamente obvio en la ética debe tal carácter a su vínculo con la religión, a su origen de la voluntad del Padre. Hasta aquí, amigos de la vida, hoy. En el número 3 vendremos con la verdad de la religión en estos escritos de Freud sobre el judaísmo y sobre el antisemitismo. Psicoanálisis, respuesta necesaria, es un esfuerzo de tener una cultura psicoanalítica para entender cómo es el origen del psicoanálisis y cuáles son las ideas de su fundador, Sigmund Freud, cómo son sus análisis, cuánta lucha, cuánta batalla, cuánto odio generó todo su descubrimiento y todos sus análisis, tratando simplemente de encontrar verdades.